En este video vas a aprender cuáles son las diferencias de gestión de programas y gestión de portafolios. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un portafolio? A veces tenemos muy claro lo que es un proyecto o un megaproyecto, pero encuentro mucha confusión cuando hablamos de programas y portafolios. Algunos pensamos, bueno, los programas son un conjunto de proyectos, los portafolios también son un conjunto de proyectos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá te lo voy a contar muy brevemente. Primero que nada, si bien tanto un programa como un portafolio tiene un grupo de proyectos, no es un grupo porque sí en un programa. En un programa, la particularidad que tiene es que los proyectos están agrupados para cumplir un objetivo común, tienen una meta común. Si yo quito de un programa un proyecto o una operación o un subprograma que tenga dentro, voy a estar afectando el alcance total del programa. Eso, por otro lado, no pasa en un portafolio. En un portafolio podemos tener muchos proyectos, operaciones, iniciativas, subprogramas agrupados, pero no necesariamente tienen el mismo objetivo. Pueden estar agrupados por distintos criterios. Por ejemplo, puedo agrupar en una cartera o portafolio todos los proyectos de una región. Por ejemplo, cuando yo fui representante de PMI para América Latina y el Caribe, que trabajé para el staff de PMI durante muchos años, yo estaba a cargo de la cartera de proyectos que teníamos en América Latina, pero había otros proyectos para Europa, para Asia, para Norteamérica, que estaban a cargo de otras personas en un portafolio diferente. Entonces, cuando uno miraba el portafolio global, tenía subportafolios con los proyectos de cada región. Es decir, en un portafolio podemos agrupar los proyectos y las operaciones por región, eso es lo que tienen en común, pero no quiere decir que los proyectos de esa región entre sí estén conectados. Lo mismo puede ser que yo agrupe proyectos o proyectos y operaciones en un portafolio según la fuente de financiamiento. O según un área o un departamento. Por ejemplo, puedo tener la cartera de proyectos de informática. En una empresa es común que en un departamento de TI haya una cartera de proyectos informáticos donde generalmente el gerente o el responsable del área de informática va a estar a cargo de esos proyectos. Ahora, en un programa los proyectos tienen que estar interconectados, tienen que estar coordinados su trabajo para entregar determinados beneficios que no serían posible entregar si ese grupo de proyectos no estuviera definido. Yo puedo tener en mi empresa, por ejemplo, un portafolio de distintos proyectos, ¿no? El año pasado tenía en mi portafolio un proyecto de software de facturación electrónica. Tenía luego los proyectos de lanzamiento de nuevos libros en su nueva versión. Tenía proyectos de actualización del CRM. Tenía una cantidad de proyectos. Pero eso no era un programa, era un portafolio. ¿Por qué? Porque esos proyectos eran independientes uno de otro. Yo podía agregar proyectos al portafolio, podía sacar proyectos del portafolio, podía suspenderlos, pero como eran independientes, no se afectaban entre sí. Si yo, por ejemplo, determinaba, bueno, el sistema de facturación online no lo vamos a seguir, ese proyecto, no iba a poder facturar online, pero sí iba a poder continuar con mi proyecto de CRM o con los proyectos de publicaciones de libros. En un programa eso no pasa. En un programa, si yo quito un proyecto, afecta el alcance del programa tal como fue concebido. Por ejemplo, el programa de expansión del Canal de Panamá no fue definido como un megaproyecto o como un proyecto o como un portafolio, se llama programa de expansión del Canal de Panamá. Y dentro tenía muchos proyectos, como expandir el canal, el proyecto de iluminación, había muchos proyectos. Digamos que yo decidí sacar el proyecto de iluminación del programa de expansión del Canal de Panamá y la ampliación del canal se iba a hacer igual, pero de repente el canal ya no iba a funcionar de noche, iba a funcionar solo de día. Entonces, los beneficios que se esperaban de ese programa ya no se iban a obtener. Entonces, un programa es un conjunto de proyectos con operaciones, pueden haber también subprogramas que se agrupan para gestionarlos de un modo coordinado y obtener así beneficios que de otro modo no se obtendrían. Y en un portafolio puedo tener muchas iniciativas, proyectos, programas, subportafolios. Algunos pueden estar vinculados entre sí y otros no necesariamente. De repente puedo tener una cartera o un portafolio donde todos los proyectos se orientan a resolver
o lograr determinado objetivo estratégico, pero entre ellos no están conectados. Así que esa es la diferencia de programa con portafolio. Otro ejemplo es las Olimpiadas. Las Olimpiadas, el Comité Olímpico, cuando define el programa, no lo define el proyecto Olimpiadas, define el programa de las Olimpiadas. Cada vez que hay unas Olimpiadas en una parte distinta del mundo, hay un programa. Y ese programa tiene muchos proyectos, desde construcción de estadios, construcción de nuevas piscinas, construcción de alojamiento de lugares donde se van a quedar los jugadores, los competidores. También hay después todo un tema de sostenibilidad, de qué se va a hacer después de que las Olimpiadas terminen, con todos esos lugares que se crearon, que se construyeron, se van a dejar así, se van a utilizar para otro fin. Bueno, eso es todo lo que tiene que tener bajo su radar un programa. Un programa básicamente consiste en formularlo, planificarlo, ejecutarlo, transferirlo y sostenerlo en el tiempo. En general, los programas se hacen para entregar valor, muchos de ellos a mediano plazo, a largo plazo. Hay muchos programas, por ejemplo, de ámbito público. Yo participé en un programa para reducir la mortalidad materno-infantil en el 20% más pobre de Mesoamérica, y era un programa que tenía 8 proyectos adentro, 8 proyectos público-privados que se hacían en 8 países diferentes, pero todos con el mismo objetivo, que era reducir la mortalidad materno-infantil en esa zona del mundo. Entonces es bien importante. En este video solo te he contado la diferencia, una de las diferencias. Hay más diferencias. Por ejemplo, un proyecto y un programa tienen una fecha de fin. Sin embargo, un portafolio no tiene fecha de fin. Un portafolio es permanente. Un portafolio existe, por ejemplo, yo tengo el portafolio de mis proyectos de América Latina, y existe mientras yo trabaje en América Latina o mientras quiera mantener activo ese portafolio, pero no fue creado con una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, el tema de la permanencia en el tiempo también es una diferencia entre proyectos y programas con portafolio. Otra diferencia importante es el responsable. El responsable de un programa y de un portafolio generalmente tiene una visión mucho más estratégica y un perfil mucho más ejecutivo que el responsable de un proyecto. Por supuesto, a menos que estemos hablando de un megaproyecto, un proyecto muy grande, estratégico, ahí sí, quizás tendría una visión más táctica y estratégica, pero generalmente un líder de proyecto tiene una visión mucho más táctica, mientras un gerente de programa y gerente de portafolio tiene una visión mucho más estratégica, es una persona más senior, por lo tanto, son también herramientas distintas que se utilizan para gestionar proyectos que para utilizar programas y portafolios. Los líderes de gestión de portafolios o de gestión de programas, que muchas veces también la parte de gerencia de portafolio recae sobre una PMO, en algunas compañías están más cerca de la estrategia, porque básicamente, así como un programa se crea para generar beneficios a la compañía que de otro modo no se obtendrían, un portafolio se crea para alinear la ejecución de proyectos y programas y operaciones a la estrategia de la compañía y asegurarnos que los proyectos no surjan por capricho, como muchas veces ocurre, no surjan porque a alguien se le ocurrió, porque alguien tiene poder, porque alguien tiene el presupuesto, sino que los proyectos surjan alineados desde la estrategia de la empresa. Por eso la gestión de programas y la gestión de portafolios muchas veces es una evolución natural a la carrera de un gerente de proyectos. Es muy importante que una persona que gerencia una cartera de proyectos haya pasado antes por ser gerente de proyectos y o gerente de programas para entender todas las dinámicas, porque si bien un gerente de programas o portafolio no gestiona directamente el proyecto, para eso está el líder del proyecto, sí gestiona las interdependencias entre esos proyectos, los conflictos de recursos entre los distintos proyectos, la asignación de prioridades, el balanceo, bueno, un montón de técnicas y de cuestiones que son típicas de la gestión de programas y de la gestión de portafolios. Si querés aprender más, tengo un podcast que lo podés escuchar en Spotify, en mi sitio web o en otras 5 plataformas de podcast que se llama Diferencias entre programas y portafolios. También tengo el blog en mi sitio web www.uchtic.com
y podemos en las redes sociales seguir compartiendo de este tema. Tengo un grupo también en LinkedIn que se llama Dirección de Portafolios y ahí podemos seguir comentando de este tema, y si no, te recomiendo mi libro Secretos para dominar la gestión de portafolios de programas y proyectos, donde vas a encontrar mucha información con muchos ejemplos prácticos de este tema y lo podés adquirir solamente en mi sitio web, así como si te interesa también puedes acompañarme cada vez que doy anualmente este curso de secretos para dominar la gestión de portafolios y también muy pronto la gestión de programas. Espero que hayas disfrutado estos minutitos de reflexión.